¿Qué pasa, devs? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dev3Apps. Soy Demaper y en este vídeo os mostraré la estructura básica de un documento HTML y compararemos las diferencias entre HTML4 y HTML5. Empecemos con una pequeña presentación. En el primer vídeo vimos los diferentes tipos de prólogos, tanto de HTML4 como de HTML5. A continuación veremos el ejemplar de un documento HTML y su estructura. ¿Qué es el ejemplar? El ejemplar de un documento HTML es todo el código delimitado por el elemento raíz HTML. En el código que vemos a continuación, observamos los siguientes elementos o nodos de un documento HTML. Aquí se encuentra la etiqueta HTML que contiene todo el código de la página web. Este nodo contiene dos hijos, el head y el body, cabecera y cuerpo en castellano. Veamos la definición de una etiqueta HTML. Este elemento contiene diferentes tipos de atributos. Los podemos diferenciar de la siguiente manera. Atributos básicos. Estos se pueden usar básicamente en casi todas las etiquetas HTML. Name permite asignar un nombre de objeto HTML. Title asigna un título a un elemento HTML mejorando su accesibilidad. Se muestra el título cuando pasamos el ratón por el elemento HTML. El ID permite identificar al elemento HTML, solo es útil cuando usamos CSS o JavaScript. Style permite aplicar el elemento HTML un estilo directamente. Class permite aplicar el elemento HTML al estilo en el documento CSS. Los atributos ID y class no pueden empezar nunca por números. Solo se permiten letras, números, guiones medios o guiones bajos. Recordadlo muy bien. También tenemos los atributos para internalización. Los utilizan las páginas que muestran su contenido en varios idiomas o aquellas que quieren indicar de forma explícita el idioma de sus contenidos. Dir indica la dirección de texto, por lo que se puede tomar dos valores. LTR, left to right, de izquierda a derecha, este es un valor por defecto, ya que nosotros escribimos siempre de izquierda a derecha. RTL, right to left, de derecha a izquierda. Esto nos valdría para otro tipo de idiomas como podría ser el árabe, que escribiéramos de derecha a izquierda. Lang. Esta etiqueta especifica el idioma del elemento mediante un código predefinido. X:lang especifica el idioma del elemento mediante el código predefinido. El código predefinido de los atributos lang y XML:lang se encuentra en el documento RF 1766. En la descripción de este vídeo os voy a dejar un enlace del documento para que podáis ver el código para estos dos atributos. Siempre que estéis usando un documento XHTML y se incluya el atributo lang, siempre se incluirá este atributo ya que es prioritario y en él están definidos todos los nombres de las etiquetas. Aparte de los atributos anteriores que hemos visto, existen más. Son los atributos de evento y para los eventos que pueden obtener el foco. Esto solo se utiliza en páginas dinámicas. Ya iremos profundizando según vayamos aumentando el nivel de HTML, incluyendo código JavaScript. Veamos las diferencias entre HTML4 y HTML5. Una vez abierto nuestro editor de texto favorito, en mi caso Sunline Text, podremos ver las diferencias de la etiqueta HTML y sus atributos, tanto en la versión HTML4 como en la versión HTML5. Veamos primero la versión HTML4. En la versión HTML4, en la etiqueta le hemos incluido los siguientes atributos. XMLNS, que nos está indicando que los elementos que se encuentran en la página están en el espacio de nombres XHTML. Lang, que nos está especificando el idioma del elemento mediante un código predefinido, en este caso va a ser ese es el código, que nos estaría diciendo que el idioma va a ser español. Y luego tenemos la etiqueta XML:lang en el código inglés, que esta etiqueta va a tener preferencia sobre la etiqueta lang, como expliqué anteriormente. Bueno, veamos la diferencia ahora con HTML5. En HTML5 solo nos ha quedado la etiqueta lang. ¿Por qué? Porque la etiqueta el atributo XMLNS
ya no lo utilizamos debido a que esta versión, todos sus elementos siempre están en el espacio de nombres. Y por último, la etiqueta xml2.lang también desaparece ya que es una herencia de XHTML. Entonces, como podréis ver, podemos incluir, según nos guste más, dejarlo definido de esta manera o podemos definirlo de esta manera. Esta manera última, la de la versión 4, la podemos utilizar tanto en la 4 como en la 5, no nos va a dar ningún problema. Pero si queréis y va a ir más rápido y tal, usar la versión HTML, lang, igual al idioma que queráis. Ya os digo que podéis poner las dos versiones, que no hay ningún problema. Bueno, sigamos con la presentación, que hay más tema todavía. Veamos el elemento Head, cabecera. Este es el primer hijo del elemento raíz. Este elemento contiene los metadatos del documento. ¿Qué son los metadatos? Pues aportan información extra sobre la página, como su título, descripción, autor, iremos viendo más. Además puede contener información externa o contenido necesario para el documento, como puede ser las hojas CSS o el script, en este caso JavaScript, que será lo que veremos más adelante. Veamos un poquito las diferentes etiquetas que contiene el nodo Head. En este caso hay dos tipos, los contenedores y no contenedores. Los contenedores son los siguientes. Title, título del documento. Este título lo podremos ver en la pestaña del navegador. Más adelante, cuando veamos una página web ya creada o lo que sea, veremos cómo se ve correctamente. Script. En esta etiqueta incluiremos un script. Todo el contenido del script ha de estar entre las marcas de comentarios, si no, no se va a interpretar por el navegador. Lo recuerdo, si no está dentro del script, no se va a ver. Da igual lo que le incluyáis fuera, que no va a funcionar. No lo va a detectar como un script. Tenemos la etiqueta Style. En este caso, de este se incluirá el estilo o formato de la página. El lenguaje que se usa siempre es CSS, recordarlo, CSS. E igual que las etiquetas Skip, si el código no está dentro de las marcas de comentarios, no se va a interpretar. O sea que podéis poner lo que queráis, igual que en la anterior. Si está afuera, nada. Va a ser ahí un código absurdo que no va a hacer nada. Y ahora veremos los elementos no contenedores. Base o base, como lo queráis llamar. Es la URL base del documento. Nos permite indicar una URL por defecto o un destino para todos los enlaces relativos al documento. En un futuro veremos cómo funciona. Insert text. Es un prompt de entrada de datos. Es un elemento obsoleto que posiciona un campo de texto para buscar en el documento. Fue retirado en HTML 4.01, ya que el mismo resultado lo podíamos conseguir mediante un for de HTML. Ya lo veréis también. Tenemos el link. En esta etiqueta, los enlaces a documentos externos de librerías, como puede ser a los CSS o al JavaScript o diferentes scripts que podamos incluirle. Meta. Información que agiliza la búsqueda de documento en un buscador. Por ejemplo, añadir a un autor o una descripción sobre la página, así como también la codificación de texto. Veamos las diferencias entre HTML4 y HTML5. Bueno, sigamos con el documento HTML. Aquí tengo las dos versiones. Aquí tengo la etiqueta head, que empieza aquí y termina aquí. Y aquí igual la tengo aquí y la tenemos aquí. Bueno, veamos la diferencia de una etiqueta a otra y las diferencias que pueden tener ellas mismas con la versión HTML4 como con la versión HTML5. Como podéis ver, la etiqueta meta siempre va a ir arriba y estamos indicando, por ejemplo, el tipo de contenido para que, por ejemplo, cuando tú incluyas una tilde, un carácter especial, lo reconozca y te lo muestre en la página como tal. Por eso tengo incluido en el meta, en la etiqueta meta, todo este código de aquí, como podéis ver. Diferencia con HTML5. En HTML5 ya le estamos diciendo que todo esto desaparece. Si os dais cuenta, simplemente con poner el tipo de caracteres, la codificación del carácter, nos va a servir. Luego, por ejemplo, en la etiqueta link, ¿vale? Como veis, aquí le están indicando el tipo de estilo que hace referencia. Aquí estamos indicando dónde estaría nuestra hoja de estilo, nuestra página CSS, nuestro documento CSS, que en este caso no lo he puesto porque no lo estamos trabajando, y el tipo
que en cambio en HTML5 el tipo desaparece. Estamos indicando, sí, que estamos utilizando una hoja de estilos, pero ya no hace falta que indiquemos el tipo, ya que el tipo, para crear hojas de estilo, el único código que se utiliza es CSS, así que eso desaparece, es obsoleto. Como podéis ver, ha sido pequeñas abreviaciones en las mismas etiquetas, que sí, que si lo queréis usar así también no vais a poder usar, nos va a dar problemas, pero que sepáis que hay que hacerlo así a partir de ahora. Con HTML5 es más básico, es más sencillo y más limpio el código. Bueno, sigamos con la presentación. Veamos el elemento body. ¿Qué es el elemento body? El elemento body o etiqueta body o cuerpo, como la queramos llamar, en esta etiqueta se va a contener todo lo que va a mostrar el navegador. O sea, la cabecera de nuestra página, el navegador, que ya lo iremos viendo, las diferentes estructuras que tiene una página web. Veamos unas pequeñas etiquetas básicas, las que he comentado en el código para que podáis ver cómo se representa en un navegador. Lo veremos al final de la presentación. La etiqueta P, esta sirve para delimitar los párrafos. La etiqueta HX, esta etiqueta se utiliza para los encabezados. No se debe usar para dar formatos a los textos. Nunca lo uséis para decir, voy a hacer más chiquitito el párrafo este. No, esto es solo para los encabezados. La X, en este caso la X es el valor numérico entre 1 y 6, ambos inclusive, acordaros de que el valor empieza en 1 y acaba en 6. Cuanto menor sea el valor, más grande será el tamaño. Por ejemplo, X1 será el tamaño más grande y X6 el más pequeñito. La etiqueta B indica que el texto se pondrá en negrito. Igual que en un archivo, en un documento de Word, marcamos negrito y se nos pone en negrito. La E, la etiqueta I, indica que nuestro texto se pondrá en cursiva o itálica. La U, lo subrayaremos, el texto que está entre las etiquetas. Sub, indica que el texto es superíndice. ¿Sabéis lo que es superíndice, no? La M y el 2 de M al cuadrado, para que os acordéis. Y la etiqueta sub indica que el texto es índice. Al contrario que la sub, que lo pone encima, esto te lo pondría por debajo. Y por último tenemos la etiqueta strong. Indica que el texto estará resaltado, o sea que será similar al de la negrita, a la etiqueta B, pero también depende del navegador. Normalmente los navegadores lo remarcan en negrita, aunque podría haber algún tipo de navegador que lo resaltase el texto poniéndolo en cursiva y en naranja. Depende del navegador, pero normalmente casi todos usan el mismo tipo, negrito. Bueno, veamos un poquito el código en pantalla y os presentaré cómo se ve en el navegador. Bueno, una vez abierto otra vez el código podéis ver que he puesto en el body lo mismo, no hay diferencia entre uno y otro. Aquí las etiquetas se mantienen, con lo cual no hay problema. A continuación veremos cómo se ve el documento HTML4 y cómo se ve el documento HTML5 en un navegador, para que veáis que va a dar igual porque las versiones van a ser similares y lo vamos a ver todo igual, no va a haber diferencia, ya que las etiquetas del body son iguales. Aquí tenemos el HTML4 y al otro lado el HTML5. Como podéis ver, la diferencia no hay ninguna, ya que el navegador es el mismo. Y como podéis ver, esto sería un encabezado de título de nivel 1, el más grande, como os dije antes en la etiqueta. Y este lo mismo, el nivel más grande. O sea que la diferencia, ninguna. Como podéis ver, no hay ninguna. Es lo mismo, el código es igual. La diferencia está más bien en la etiqueta HTML con sus pequeños cambios en los atributos o en la etiqueta de height, que puede haber diferencia en sus subetiquetas. Bueno, ahora veremos un poquito la estructura. Sigamos con la presentación. A continuación vamos a ver la estructura de un documento HTML4 y las etiquetas que se suelen usar para ello. Lo normal es utilizar las etiquetas div. No va a influir el IDE para nada, la podemos llamar como queramos, aunque aquí la vamos a poner para diferenciar un poquito la estructura. En HTML5 voy a explicar lo que sería cada etiqueta y cada estructura, cada sección de la estructura, para que veáis un poquito en qué se basa cada sección. Como
podéis ver aquí en HTML4 tenemos la etiqueta div id header, que sería el cabecera. Luego tendremos la id nav, que sería un navegador o un menú. La id article, que esto sería una sección, un artículo independiente con sus secciones relacionadas con el artículo, el id aside y un id footer. Si yo ahora bajo en el footer, por ejemplo, aquí, en vez de poner footer, pongo pie, va a hacer la misma función. No va, a no ser que yo cuando lo enmaquete y diga, pues el pie va a tener tales medidas, tal estilo, tal información adicional y tal, no va a tener ninguna función, va a ser simplemente un espacio concreto dedicado para eso. Bueno, veamos ahora la estructura en un documento HTML, que aquí ya sí nos dan etiquetas semánticas específicas para ello. Como veréis, tenemos la etiqueta header, la etiqueta nav también, article, section, aside y footer. Como veis aquí nos han facilitado las etiquetas ya automáticamente para poder trabajar más cómodamente con ello, ¿no? Y identificarlo ya de una manera más propia. La cabecera, la etiqueta header, esta etiqueta lo típico que contiene es un logo, el título o el nombre de la página, puede contener alguna pequeña descripción del contenido, pero poco más, no va a tener gran cosa ahí, decir, oh no, eso nunca se carga, eso el logo, el enlace para volver a la misma página principal y poco más. En la etiqueta nav, con esta etiqueta estamos creando un navegador o un menú de navegación, que al fin y al cabo son enlaces a otros apartados de la página web. Podemos incluir lo que sería una página principal, contacto, enlaces externos, un mapa de Google Maps y pinchar ahí para que nos localicen. Simplemente un menú de navegación. El article. Esta etiqueta se ha usado para representar un contenido específico de nuestra página web, ya sea un artículo, una entrada de blog, un contenido específico, vamos. Que yo lo aparto del contenido de mi página web y aún así sigue teniendo sentido, ¿no? Para que os hagáis una cosa. Un artículo es algo que tiene sentido tanto en mi página web como fuera. No tiene por qué estar relacionado con la publicidad que estoy anunciando en la página web o lo que sea, ¿no? No tiene nada que ver. Y luego la sección, esta quizá es la parte más complicada de entender, ya que esta etiqueta por sí sola no tiene relevancia. Se debe utilizar para representar un contenido que por sí solo no tiene sentido, pero está relacionado con el contenido de nuestra página web. O sea, yo aquí pongo un artículo. El Real Madrid o el Barcelona ganaron la liga, cualquiera. Y abajo pongo, gracias a su independencia y su superación y constancia, superaron la liga. Por sí solo esa sección no tendría, porque no especificamos a quién, pero lo incluyo en el artículo y ya estoy especificando de que esa sección sí. Hay reglas para usarlo, ya las veremos más a profundidad, pero bueno, para que tengáis una pequeña idea de cómo es el concepto. Luego tenemos en el lateral aquí a nuestra derecha tenemos aside. Esta etiqueta, según la norma, dice: se usa para todo aquel contenido tangencial al contenido principal de la página. Cágate. ¿Qué quiere decir esto? Que la usaremos para todos aquellos elementos secundarios, como puede ser un bloque publicitario o enlaces externos a otras páginas web o enlaces a una sección que tengamos descargas que es externa, por poner un ejemplo, descargar desde Mega, y tienes una sección de tu biblioteca de Mega, le das ahí y te abre allí, la puedes incluir ahí. Vamos, son elementos secundarios, puede tener un sinfín como tener muy poquito, depende de la necesidad de cada página web o el usuario que nos lo pida, ¿no? Y luego por la etiqueta footer, muy básica. Esta etiqueta, para que nos entendamos, ahí se va a contener todo lo típico que contiene la parte inferior. Lo más común suele ser la política de empresa. También podemos incluirle un mapa de la página, un mapa de la web, para que os hagáis una idea de cómo está estructurada la página web. Podéis incluir ahí la política de cookies o
vamos, un sinfín de cosas, así como un pequeño logo, el logo del desarrollador, un montón de cosas que a lo mejor pueden ser necesarias un montón como muy poquitas, depende de la necesidad. Así que bueno, como podéis ver, es muy básico lo que estamos viendo. Más adelante iremos profundizando según vayamos creando nuestra página web con HTML y vayamos viendo sus funciones de cada una de ellas y cómo la desarrollaríamos, qué introduciríamos en cada una y poquita cosa más, porque la verdad que es algo sencillo que enseguida se pilla. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, es el más largo que tengo intención de hacer. Esperemos que los próximos lo intentaré partir un poquito para que sea más ameno el vídeo. Esto, como ha sido un poco más de teoría que se pasa rápido, es para que tengáis una pequeña idea de todo el contenido, de cómo está estructurado el contenido, ¿no? De cómo se ven las etiquetas por un lado y cómo se ve luego ahora a la hora de representarlo. Así que bueno, si os ha gustado, darle al like, suscribiros a nuestro canal y nada, un placer y hasta la próxima.